descuidar los lazos fraternos de fe y amor que podemos tener con creyentes de otras congregaciones. Y eso es una realidad que todos experimentamos. Todos tenemos hermanos que nos han bendecido con sus vidas, que nos han hecho perseverar con su testimonio, con su consejo en lo que es ser un discípulo de Cristo. Todos hemos experimentado eso y todos los vamos a seguir experimentando porque así es la realidad de la Iglesia universal. No obstante, tenemos que hacer de manera intencional discípulos dentro del contexto de la iglesia local. Así que lo primero que vamos a ver hoy es, ya avanzando en términos muy personales, cómo es que un discípulo puede crecer, cómo un discípulo puede seguir motivando a otros a crecer, cómo otros pueden ser animados por un consejo para seguir avanzando en ser un discípulo de Jesús. ¿Por qué motivo, por qué medio nosotros encontramos que eso se puede llegar a una práctica diaria, una práctica visible, una práctica que requerimos todos? ¿Por medio de qué? No sé si alcanzan a leer. Dice clase 6, motivando el estudio cuidadoso de la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver. Hoy día vamos a entrar ya de lleno a algunas cosas que nosotros podríamos llamar que son más prácticas que teóricas, aunque yo creo que toda la palabra, si apela bien a cierto conocimiento, es práctica. Siempre la Escritura, por más que uno aprenda algo de manera teórica, siempre es práctica. Para mí es un mensaje revelado, teórico, práctico. No podemos separarlo de la práctica. Entonces, cuando hablamos del estudio cuidadoso de las Escrituras, nos centramos en algo que nosotros llamamos disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Y una disciplina espiritual es un ejercicio permanente que busca entrenarte para conseguir un fin. Es un ejercicio permanente, intenso, que busca ejercitarnos para un fin en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de hacer discípulos, tenemos que invitar a otros a que sean disciplinados en cumplir con ciertas disciplinas. Invitamos a otros para que por medio de la fe y el amor del Señor Jesucristo puedan responder diligentemente y de manera perseverante en ciertas acciones. Conocer al Señor, si bien es parte de la fe que hemos recibido, tenemos que mirar las Escrituras, porque de otra manera no vamos a conocerle más allá de lo que recibimos en el momento de nuestra conversión. Cada vez que nosotros nos acercamos a las Escrituras debemos entender que es desde ahí que surge el conocimiento del Dios vivo, surge el conocimiento de Cristo, surge el conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es el motivo, y eso es realmente la razón del por qué nosotros vamos a las Escrituras, además de que es un mandato. Y vamos a ver varios pasajes de las Escrituras que nos van a generar un panorama bien completo de la importancia de cultivar lo que es nuestro estudio diligente de la palabra del Señor. Y vamos a ir con varios consejos bien prácticos y varias sugerencias bien prácticas. Así que el discipulado se basa, queremos decir, que en la palabra de Dios. Consejo que viene revelado desde el cielo, no en consejos humanos. Cuando nosotros queremos animar a que siga perseverando una persona en el camino del Señor, no recurrimos necesariamente a nuestra experiencia como la fuente del poder para que persevere, sino vamos a la palabra del Señor, porque si es creyente por amor a la palabra de Dios, que muestra un amor hacia Cristo, hacia Dios, vamos a ir encontrando la fuerza y el motivo de seguir adelante. Así que lo primero que tenemos nuevamente que recordar que la palabra del Señor está en el centro.
está en el centro de la iglesia, está en el centro de la vida del creyente, está en el centro del discipulado. La palabra de Dios está en el centro de lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer en nuestra vida como discípulos de Jesús. La obra de la palabra de Dios es elemental, no podemos obviarla. En algunas congregaciones lamentablemente se obvia que es la palabra del Señor que hace todas las cosas, que dio lugar a todo lo que existe, y que la palabra del Señor nos muestra la gloria de Cristo, la palabra del Señor nos muestra la gloria de Dios, la palabra de Dios nos santifica, nos renueva nuestra mente, nos consuela, nos confronta, nos corrige, nos convence, nos instruye. La palabra del Señor y todas esas cosas la lleva siempre para su gloria. La palabra del Señor está en el centro. La palabra de Dios está en el centro, no solamente de la iglesia, del púlpito, en el centro de nuestra casa, tiene que estar en el centro de nuestro corazón. La palabra del Señor, si somos discípulos de Jesús, es elemental. Es elemental. Nuestro enfoque en exhortar, orar, enseñar y aconsejar debe centrarse en la Biblia. Cuando nosotros discipulamos, cuando nosotros escuchamos a alguien para poder aconsejarlo, incluso cuando escuchamos a alguien para saber qué es lo que le está pasando y así nosotros poder dar una respuesta, no nos basamos en nuestra experiencia, en nuestros métodos y lo que nos ha resultado a nosotros, sino cómo la palabra del Señor ha guiado nuestras vidas y podemos nosotros exhortar a esa persona de acuerdo también a lo que la palabra del Señor dice y ha hecho con nosotros. Es verdad que muchas veces recurrimos a nuestra vida, pero siempre cuando eso sea un reflejo de lo que la Biblia nos está diciendo y lo que la Biblia ha dirigido o lo que la Biblia ha instruido a nosotros. Es por eso que es central. Cuando hacemos discípulos, respondemos directamente al llamado de esa gran comisión que Dios estableció a sus discípulos. Vayan, hagan discípulos y enséñenle que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y eso es lo que hacemos. Hacer discípulos es recordar lo que debes de creer y saber y practicar, no solamente cuando entras a la salvación, sino cuando llevas 10 años de creyente, 20 años de creyente, 30 años de creyente, toda una vida, 50 años de creyente. Exhortamos, corregimos y animamos a obedecer esa misma palabra que ya hemos recibido, que ya sabemos y que necesitamos practicar. Eso es discipular, volvernos a centrarnos al poder que tiene la palabra y su sabiduría para amar a Dios. Discipular no se trata de nuestro consejo, sino de aconsejar la palabra del Señor. Así que lo primero que sabemos es que la palabra está en el centro. La palabra de Dios está en el centro, sus escrituras están en el centro de la iglesia y también debe de estar en el centro de nuestros corazones. Así que recordar algunas cosas, y pareciese que todavía seguimos en el plano de las verdades que debemos de conocer y comprender, pero necesitamos nuevamente asentarnos siempre por medio de las verdades que la Escritura señala. Primero encontramos que la palabra de Dios crea, sostiene y da seguridad. Y podríamos aplicarla de diferentes áreas. Pero vamos a ir por partes, En Ezequiel 37, no sé si... recordamos bien lo que dice Ezequiel. Este es un relato maravilloso. Un relato maravilloso de una visión que tuvo el profeta Ezequiel. Y vamos a leerlo para ser precisos. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová.
Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos secos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vamos a parar ahí. La idea de profetizar, pronunciar la palabra de Dios, trae en sí mismo la vida que el Señor entrega por medio de su palabra. El Espíritu aquí cumpliendo y aplicando el poder de esa palabra que fue encomendada a pronunciar. ¿Se dan cuenta? No es el consejo, no es la voluntad humana, sino que es responder a lo que Dios quiere, lo que Dios dijo, y ahí es donde vemos el poder de Dios manifestado conforme a la voluntad también de su Espíritu, trayendo vida. El Espíritu creó vida desde muertos y huesos que estaban ahí en ese valle. Entonces encontramos que es la palabra de Dios, el poder del Espíritu, confirmando y aplicando el poder de esa palabra para traer vida. El Espíritu de Dios aplica su palabra y encontramos que la palabra crea. También tenemos el relato de Génesis, y aquí son solo 2 versículos, y quizás lo sabemos de memoria, pero dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí vemos que es el poder de Dios el que crea, nuevamente el Espíritu obrando también en la creación, pero sabemos que cuando volvemos al Nuevo Testamento, que ha sido por la palabra dicha de Dios, es que todo eso fue creado. Y Romanos 4:17 también es otro versículo que habla sobre que Dios crea. Dios crea. Su palabra crea. Romanos 4:17 dice así: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí está centrándose en la idea de que Dios llama, Dios pronuncia su palabra, Dios define con su palabra lo que quiere que sea, y eso es. Incluso cuando encontramos la ausencia de vida, porque aquí estamos hablando de cómo Dios bendijo a Abraham siendo ya de 100 años, concebió, el Señor le dio un hijo, Isaac, de su esposa, que era estéril. Cuando Dios determina algo, incluso cuando no lo vemos actuando en el momento, sabemos que en su tiempo va a ser así. Su palabra crea. Su palabra también sostiene. Leímos el Salmo 119 y justamente leímos porciones de estos versículos que están citados para entender que la palabra de Dios sostiene lo creado y sostiene también nuestra vida. Sostiene lo creado y sostiene nuestra alma. Sostiene absolutamente todas las cosas como están en el día de hoy, pero también sostiene nuestra vida. Así que encontramos algunos versículos más. Por ejemplo, el versículo que está citado es del 9 al 16, pero eso ya los leímos. Podemos agregar 25 y 28, que dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Podemos hacer un salto, versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. O sea, necesariamente la palabra del Señor es la fuente de alimento, de ánimo, de confianza. Es la que nos entrega vida, nos comparte la bendición de la vida que encontramos en Dios. Y también el mismo Salmo nos recuerda que la palabra de Dios nos da seguridad. La palabra de Dios nos da seguridad.
y eso está en el Salmo 119, versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. O sea, tenemos certeza de que la verdad de Dios es inamovible, de lo que Él hizo con su palabra es inamovible, nadie lo va a poder deshacer. Entonces entendemos que lo que Dios hace y dice por medio de su palabra es un terreno seguro, que nuestros pies pueden estar caminando seguramente. No estamos caminando en una cuerda floja cuando obedecemos y confiamos en su palabra, ni tampoco en un terreno como si se fuese a desarmar. No estamos caminando en una trampa donde vamos a pisar y no sabemos si vamos a caernos o no. No, la palabra del Señor nos hace andar y vivir confiadamente porque nos da seguridad. Y encontramos al menos esta idea como lo importante que es entender su palabra. Ahora, cuando vemos todo esto, y vamos a seguir profundizando en esta misma verdad, pero cuando vemos todo esto, queridos hermanos, ¿respondemos o vivimos como si fuésemos dependientes de esto constantemente, día a día, segundo a segundo, minuto a minuto? ¿Estamos convencidos de esto y eso se refleja en nuestra vida? Esa es como la pregunta. Bueno, hay algunos casos que están siendo reportados en diferentes encuestas que se han hecho a lo largo del mundo, pero principalmente en Norteamérica, en Estados Unidos. Encuestas que se han realizado en algunas iglesias representan un problema contemporáneo, un problema actual, un problema que da lugar, que reconoce que la juventud de hoy o la generación de hoy tiene acceso a mucho conocimiento de las Escrituras y desarrollo de las mismas doctrinas de las Escrituras. No obstante, tienen un problema en su relación con las Escrituras. Y vamos a ver algunos datos. Cuando se le han preguntado qué tanto valoran la palabra del Señor, muchos cristianos, un porcentaje no cerrado, pero hay muchos que han contestado que no la valoran como tal. O sea, se quedan con el contenido, pero no valoran la fuente. Esa es como la ecuación. Solo un 11% de los estadounidenses lee la Biblia diariamente. Un 18% de los nacidos de nuevo la leen cada día, o sea, nuevos creyentes. 23% nunca ha leído la palabra del Señor. Y personas que están yendo a la iglesia, que reconocen que su fe está centrada en Cristo. Ahora, ¿qué nos presenta esto? Nos presenta que hay una gran necesidad de hacer un discipulado cristiano, un discipulado bíblico. Y es por eso que necesariamente tenemos que volver a la fuente y al fundamento de cómo nosotros somos discípulos y hacemos discípulos. Ahora, si hiciéramos ese ejercicio, esa encuesta, en nuestra iglesia local, ¿cómo creen que se verían los números? Eso es interesante. Ese era un ejercicio interesante. No es como para pillarnos, sino para ver dónde está la necesidad y por qué está eso ocurriendo. Bien, ahora, solamente para decir qué dice Dios de su palabra versus a cómo los creyentes, al menos de Estados Unidos, se están relacionando con la palabra y entendiendo que nosotros también tenemos una realidad bien particular, cómo nos vinculamos con la palabra, tenemos que recordar algunos mandatos y algunas verdades importantes de lo que produce la palabra de Dios. Así que ustedes ven todas esas citas ahí. Me gustaría que nos pudiésemos repartir las citas y poder leerlas por separado. No sé, ¿quién quiere leer Deuteronomio 6? Deuteronomio 6 al versículo del versículo 6 al 9. Patricio. Bien, el Salmo 119 del 9 al 16, creo que ya lo leímos, pero nunca es suficiente, siempre es una buena oportunidad para leerlo de nuevo. ¿Quién quiere leer el Salmo 119 del 9 al 16?
Ya, Pablo. Vamos a leer el versículo 28 de ese salmo también. ¿Quién pudiese leer el Salmo 119, 28? Romina. Mateo 4:4. Etan. Mateo 7, 24 al 27. Jordán. Segunda Timoteo 3:16. Rebeca. Y Hebreos 4:12. Ya, bien. Nayare. Así que vamos a partir con ese orden. Patricio, por favor. Amén, amén. Pablo. Amén, amén. Romina. Amén. Creo que era Ethan. Amén. Jordán. Amén. Rebeca. Amén. Y Nayaret. Amén. Encontramos en la palabra del Señor que tiene absolutamente todo lo que necesita nuestra alma. Todo. Incluso la fuerza para vivir día a día. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de su boca, de la boca de Dios. Entonces es importante, pensando en esto, motivar el estudio de nuestra palabra que tenemos acá frente a nosotros. Y una de las cosas que es importante entender la meditación como tal, necesariamente antes de ello tenemos que recurrir a la lectura. Hay veces que nos saltamos los pasos o el tiempo que tenemos de acercarnos personalmente a la palabra del Señor y quedamos meditando en alguna idea solamente. No sé si les ha pasado, es como que comienza en el día, no tuvieron tiempo como para orar bien, como para leer alguna porción de la palabra, parten a lo que tienen que hacer durante el trayecto, durante el camino, piensan y dicen, oh, ¿verdad que tengo que leer algo? Y empiezan a echar memoria, a ver si algo en su mente tienen sobre la palabra del Señor, encuentran varias cosas y tratan de meditar y extraer lo que más pueden. Ya, la idea es que no nos saltemos la lectura. No nos saltemos la lectura. Podemos hacer eso y muchas veces el Espíritu Santo nos recuerda, es como, oye, hay una luz de alerta, empezaste corriendo
no has parado en todo el momento y dice, piensa en la palabra, piensa en el Evangelio, piensa en tu Señor. Y traes algunas verdades. Y ahí tratas de pensar y darle la vuelta a la palabra del Señor. Pero cuán importante es nosotros ir directamente a la lectura. No despreciemos alguno de los pasos, ninguno. La meditación es importante, la lectura es fundamental. No podemos meditar en algo que muchas veces no recordamos bien. Y ese es el problema en ocasiones. Recordamos algunas cosas a medias. Entonces, la lectura nos centra en la fuente genuina, original del mensaje de Dios. Recordar que toda la Biblia puede leerse en unas 71 horas, en 71 horas. ¿Sabían ese dato? No. Bueno, si pudiésemos 3 días leer sin parar aproximadamente, podríamos ya estar leyendo la palabra del Señor. Pero sin parar. Entonces tenemos que repartir esas 71 horas en varias porciones, en diferentes días. Hay que utilizar planes de lectura y devocionales como Por amor a Dios, de Donald Carson. Se estuvo compartiendo el año pasado. El año pasado se estuvo compartiendo ese devocional por el WhatsApp de la iglesia. Leer temprano en el día para meditar más durante la jornada, y es lo que le estaba comentando. A veces queremos tener un tiempo extenso de lectura y de estudio, pero no siempre se puede. Así que lo bueno es leer una porción concentrada de la palabra del Señor en el comienzo del día, para luego estar recurriendo nuevamente a Él durante el día y estar pensando nuevamente en esa porción de la palabra durante el día. Y eso es algo que necesitamos. Muchas veces somos conscientes de que cuando no hacemos eso, e incluso no saltamos la oración, cosa que encuentro que no deberíamos en ningún sentido, sentimos que andamos mal, andamos como con la cadena oxidada, andamos como tirantes, como que si hubiésemos estado hiper mega sensible por cualquier cosa. Entonces, sentimos que no avanzamos bien. Ahora, si le agregamos que nuestros corazones están preocupados por diferentes cosas, se hace evidente nuestra necesidad de depender de Dios en oración y en la verdad de su palabra. Así que tenemos que pensar, no necesariamente en la mañana, cuando estamos levantándonos demasiado temprano para tener un gran estudio. La idea es que podamos leer una porción importante en la mañana de las Escrituras para que, organizándonos durante la semana, podamos tener un gran estudio de la palabra del Señor. Y eso va a cultivar, en cierto sentido, nuestra vida de oración también. Porque podemos estudiar la Biblia sin orar, pregunto. Podemos pedir, pasar horas leyendo las Escrituras sin pedirle la guía al Señor para comprender su palabra. Hay algunos teólogos que se quedan solamente con el ejercicio técnico de cómo acercarse a la palabra. Tenemos las cláusulas gramaticales, tenemos el idioma, tenemos los tiempos de los verbos, tenemos los adjetivos bien posicionados, eso nos puede ayudar, por supuesto. Pero nunca debemos de prescindir de lo elemental, quien nos da la iluminación, que es Dios, su Espíritu. Él nos ilumina y la misma palabra nos hace comprender su palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es quien inspiró esta palabra. Así que ahí está. Es una ecuación no complicada, pero muchas veces no le evaluamos con la importancia que tiene. Entonces, oración y estudio. Orar para entender la palabra. Estudiar y meditar en el texto bíblico. Seleccionar un pasaje, repetirlo, escribirlo, orarlo y aplicarlo. No sé si alguno de ustedes hace eso, que cuando está concentrado en un pasaje específico, lo escribe, lo ora y busca aplicarlo. Y también tenemos que recordar a veces esta idea de leer menos, medita más. Parece como un poco contradictorio. No es contradictorio, sino que muchas veces queremos leer 3 capítulos
para seguir una frecuencia de lectura, y nuestra meditación trata de abarcar todo eso. Pero la idea es sacar lo medular, lo central del pasaje y repetir eso, andar tratando de meditar en ello, en una porción del texto que seleccionamos. Esa es la idea. Hay veces que por querer abarcar mucho, retenemos poco. Y la idea es que si vamos con una fracción importante, dirigida, teledirigida, saquemos el mayor provecho. Hay veces que por querer avanzar demasiado rápido en la lectura, no podemos extraer todo lo que ese pasaje tiene, y son palabras de sabiduría, de vida para nosotros. Así que hay veces que podemos acortar esas porciones y decir, bueno, aquí yo voy a extraer lo que más pueda. Y créanme, es de gran bendición. Yo conocí a algunos hermanos que prácticamente buscaban desmenuzar la palabra. Iban palabra por palabra, literalmente, palabra por palabra, y cuando sacaban todo, palabra por palabra, quedaban saciados, porque era maravilloso. Pero, ¿qué voy a sacar de un verbo? Según lo que está diciendo el pasaje, puede sacar mucho, hermano. Puede ser de gran bendición, puede ser de gran aliento también. Y ahora pasamos a un método práctico. Método práctico. Esto en esquema. Seleccionar un pasaje, leerlo varias veces y, reteniendo su contexto, escribe con tus propias palabras lo que entiendes, ora el texto, busca aplicaciones personales o usa el método inductivo, que básicamente se habló el año pasado, que es ¿qué dice el texto? ¿Qué significa el texto? ¿Y cómo lo aplico? ¿Cómo lo vivo? Eso es. No sé si alguien quisiera comentar de alguna forma de estudio que nos pudiese servir a nosotros, alguien que pudiese comentar o transparentar algún método de estudio bíblico de manera particular que tenga. Alguien que diga, yo hago eso, o tengo una variable. Nayaret. Uh-huh. Sí. Muchas gracias, Nayaret. Muy bien, no sé si alguien más quisiera complementar. Jordán. Ah. Uh-huh. De hecho, está la Bible, Your Bible, que tiene diferentes tipos de versiones, pero la gracia es que uno los puede reproducir. Hay algunas que tienen en audio Biblia, y hay veces que uno lo lee en su versión favorita, que es la Reina Valera, y quizás lo reproduce y lo escucha en otra versión y puede ayudar y clarificar y expandir un poco lo que se está diciendo.
Yo lo digo escuchar porque hay veces que, claro, uno en la mañana lo leyó, pero de camino lo estaba escuchando quizá en otra versión, en otra versión. Eso también puede servir, pero eso es solamente como para la primera entrada. Ese es como el primer paso, como de acercarnos al texto y leerlo. Entonces la idea de escribir con tus palabras lo que entiendes también es un buen consejo. Ahora, dice no ora por el texto, sino ora el texto. O sea, lo que te está diciendo, orarlo. Decirlo con tus palabras como una oración a Dios. Es un ejercicio interesante, bastante bueno. Es un ejercicio de gran bendición. Y usar el método inductivo cuando no se ha tenido como una capacitación profunda de estudio de esto que se llama exégesis o hermenéutica, es elemental, es fundamental. O sea, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? Y podríamos agregar ahí cómo se centra en el Evangelio lo que estoy aplicando. Esa es una buena pregunta también. Así que ahí hay un breve esquema para poder hacerlo. Ahora, para estudiar la Biblia muchas veces y estudiarla así, necesitamos quizás una hora de lleno, estando leyendo, estudiando. Es más, para hacer un devocional, a veces 1 hora y media es justo, no es un tiempo de sobra, sino que es justo. De preparación, no estoy hablando de sentarnos a ver qué es lo que fluye, no, es de preparación para enseñar lo que vamos a meditar en un devocional. Entonces ahí muchas veces 1 hora y cuarto no es suficiente. Entonces por eso tenemos que ordenarlo, distribuirlo, incluso ver facciones durante la semana para un devocional juntos, ir preparado, pero de forma personal es muy bueno ir con esta ruta de manera apropiada, acotada, porque si no podríamos pasar todo un día, toda una mañana meditando en la palabra del Señor. Ahora, es importante también considerar lo elemental de la interpretación. Cuidado con las malas interpretaciones o interpretaciones muy rápidas. Introducir principios de exégesis y hermenéutica, preguntar, informarse sobre eso, cómo me acerco a los idiomas originales y cómo busco interpretar de manera correcta lo que estoy leyendo. El exégesis sea el contexto original, hermenéutica, aplicación actual o interpretación más cercana a lo que viene a ser la palabra. Y una recomendación es cómo leer la Biblia por todo su valor. Pensar en que las Escrituras nos comparten la voluntad de Dios, nos comparten quién es Dios, nos comparten su propósito para nosotros. Debemos de entender esto. Ahora, ¿es mucho trabajo? Por supuesto. ¿Es trabajo? Sí. Pero es un trabajo de deleite. No sé si algunos trabajan lo que le gusta. Nadie trabaja en lo que le gusta. Bueno, en la palabra del Señor, pasar tiempo en la palabra del Señor debería ser el deleite de nuestra vida. Entonces, si es un trabajo, maravilloso trabajo, que no es algo que vamos a tener con una recompensa monetaria, sino que vamos a recibir créditos eternos para nuestra alma, una recompensa divina. Entonces es importante entender cómo motivar estas disciplinas, animarnos a estar juntos en los estudios bíblicos, en la escuela, en los grupos pequeños, en el culto, buscar y ser intencional en compartir lo que hemos aprendido, estudiar un libro juntos, al menos con la familia, calendarizarse probablemente, modelar el amor y compromiso por la palabra. Eso también refleja eso. El ponernos de acuerdo qué libro vamos a leer, en qué libro bíblico vamos a detenernos, es bueno, es muy bueno. No sé si a alguno le pasó que en pandemia pudieron estudiar muchos libros durante muchos meses. Bueno, nosotros con Daniela quedamos ahí en lo que era
los profetas menores. Pasamos por las cartas paulinas, no, los evangelios, las cartas paulinas, las cartas generales. Creo que Apocalipsis no nos detuvimos ahí y saltamos a lo que era profetas menores, porque habíamos estado estudiando los profetas mayores también. Así que, aprovechando ese tiempo, fue de gran bendición. Ahora, en este tiempo donde ya todo volvió como muy ajetreado y pareciese que no alcanzamos a retomar el mismo ritmo que llevamos antes, hay que ser consistentes, a veces no querer abarcar demasiado, pero ser consistente. Eso también es una estrategia juntos. Así que, queridos hermanos, no sé si alguien quisiera comentar algo en relación a la importancia de detenernos a estudiar la palabra del Señor y que esto sea usado para discipular. Es que básicamente es eso, el discipulado. Ama a Jesús, siga al Señor y ayuda a otros a seguir al Señor por medio de su palabra. No hay otra forma, no hay otra manera. Así que eso, no sé si alguien quisiera decir algo antes de terminar. Bueno, por último, de saltar al estudio, a que nuestra memoria se impregne de la palabra del Señor. Memoriza las Escrituras, memoriza la palabra. Y ahí vamos a tener que explayarnos un poco más en eso en alguna ocasión. La palabra del Señor es la espada de Dios para defendernos y también para ir en contra de las filosofías de este mundo. Debemos de motivarnos a estudiar las Escrituras y memorizar la palabra del Señor, ser ejemplo de un estudio disciplinado, no por responsabilidad y por fuerza, sino voluntariamente por amor al Señor. Motivémonos unos a otros a estudiar la palabra del Señor. Así que juntos terminamos en oración, nos ponemos de pie y pedimos la bendición al Señor por este tiempo. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Gracias, Señor, por la importancia de tu palabra. Gracias, Señor, por la importancia de entender estas verdades. Señor, ayúdanos a recurrir a tu palabra cuando nuestros corazones están secos, están fríos. Ayúdanos ahí para que tu palabra nos vivifique, para que tu palabra nos limpie de aquella cosa que nos está impidiendo hacer tu voluntad. Oramos, Señor, para que en nosotros se genere este hambre de ti y este hambre nos dirija a tu palabra. Un hambre de saciarnos de quién eres tú por medio de ir a tu palabra. Oramos, Señor, para que nos perdones. Perdónanos, Señor, cuando hemos invertido más tiempo en las redes sociales o en el ocio o en el entretenimiento y no hemos olvidado de ti. Ayúdanos a pensar que en el descanso también podemos encontrar tiempo para ir a tu palabra. No hay mayor descanso para el alma que encontrarnos contigo, Señor Jesús. Y muchas veces queremos distraer nuestra mente pensando en cualquier otra cosa. Señor, que algunas mentiras que a veces nos creemos y nos repetimos puedan ser opacadas con la verdad de tu palabra. Oramos, Señor, confiando en tu gracia y pedimos que tú hagas esta obra, porque no son nuestras palabras, sino la tuya, la que es la buena obra para tu gloria. Oramos, Padre, confiando en tu bondad y pedimos, Señor, también que seas bendiciendo el tiempo de receso para que podamos también alimentar el cuerpo. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén.